Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a esta santa celebración. Conmemoramos hoy la elección que Jesús hizo sobre Pedro para que fuera jefe de la Iglesia. La Iglesia no es una institución meramente humana, pero como todo grupo humano, necesita organizarse. La cátedra es una silla fija del sumo pontífice y de los obispos. Se hace referencia a ella para hablar de la autoridad de enseñanza. Los católicos consideramos que el Papa ha recibido de Cristo el don de mantener la unidad de la Iglesia y de servirla con la autoridad de su palabra. Iniciamos esta Santa Eucaristía cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. La fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos la cátedra de San Pedro, apóstol. Y esto nos hace recordar la cátedra de Pedro en el sentido del aspecto de dirigir una institución, estar al frente. El Señor que dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Necesitamos como institución que alguien siempre esté dirigiendo los pasos. Alguien que va adelante, que nos indica el camino y que nos ayuda sobre todo a discernir el camino dentro de nuestra comunidad, de la voluntad de Dios en la vida de la comunidad, la voluntad de Dios en nuestra propia vida. Queridos hermanos, recemos por nuestro Papa, recemos por nuestros obispos, recemos por nuestros sacerdotes. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad de nosotros.
ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, te pedimos que ninguna tribulación nos perturbe, ya que nos has edificado sobre la piedra de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos, y testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios, que les ha sido confiado, velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que se les ha sido encomendado, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa. Frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en este día 22 de febrero estamos celebrando lo que se llama la Cátedra de San Pedro. La Cátedra de San Pedro. Qué hermoso es entonces que nosotros podamos hoy especialmente tener en cuenta este elemento fundamental, queridos hermanos, de entender que al celebrar la Cátedra de San Pedro nosotros estamos celebrando a nuestra iglesia, pero como institución. Lo que el Señor nos deja ciertamente es una propuesta de evangelio. Es propuesta, es decir, es vida. Esto no es dogma, queridos hermanos, recordemos, es importante. El dogma es justamente lo necesario, pero que viene posteriormente. Descubriendo la propuesta del Señor, nosotros necesitamos, como toda institución, como toda comunidad que va creciendo y que se va organizando, necesita de una institución. De ella celebrada en este día. Cuando hablamos de la Cátedra de San Pedro, estamos hablando de el famoso Tendotá Ayeva. Yandeña Ñemoimantebana dentro de una comunidad Yayapojanguaisha lleva para cumplir lo que el Señor nos está pidiendo. Pero Igatujanguaisha la Yayapo Ñandeyara Yerureba Ñande Yayapojanguaisha Upea. Necesitamos siempre de un guía, necesitamos siempre de un pastor. Y cuando hablamos de la cátedra, siempre la cátedra significa la silla, el lugar donde está el profesor, donde está el que enseña. Jesús es un catedrático, recuerden, justamente con el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, Jesús sube a la montaña, se sienta para enseñar. Jesús se sienta para siempre dar sus discursos o en muchos lugares. Y entonces esto significa, por una parte, la cátedra. También en otro momento Jesús discute con los que habían, dice, usurpado la cátedra de Moisés. Porque bebé, ustedes se hacen los catedráticos, dan leyes, pero después no son capaces de mover con un dedito lo que ustedes están proponiendo. Peñemos catedráticos y no bebé. Y entonces con esto estamos mirando y estamos entendiendo que la fuerza del Evangelio es la que va renovando la vida del cristiano. Pero renovarnos significa también organizarnos. Diga tú de Yaicoya de la Bartola, pecha te lleva a los tumbos. Bueno, de acuerdo a lo que venga, de acuerdo a lo que se me ocurre, etc. Y en este sentido siempre tenemos un camino muy lindo. Dentro de la iglesia nosotros sabemos que hay todo un camino pedagógico, pero ciertamente son más de 2000 años, queridos hermanos, de un pensamiento, repensamiento y sobre todo entonces de un seguimiento profundo, ¿verdad?, de lo que el Señor nos propone siempre en su palabra, en su evangelio. Y esto es lo que tenemos que cuidar, esto es lo que nosotros tenemos que mirar, queridos hermanos. Porque siempre en este caminar de la vida de una iglesia y de una comunidad, siempre necesitamos a alguien que nos dirija. Si celebramos, por lo tanto, la Cátedra de San Pedro, no miremos simplemente también la Cátedra de San Pedro mirado desde Roma, el Papa que está sentado en su trono, o no sé dónde está sentado, ¿verdad?, dirigiendo la iglesia de esa manera. Menos aún con nuestro Papa Francisco, que él justamente, ya el nombre lo dice todo, Francisco, del pueblo, de la gente, entrar verdaderamente, escuchar las necesidades, el que siempre nos habla y nos dice una iglesia en salida, una iglesia
que pueda hacer llegar a sus fieles, a sus hijos, este don y esta gracia. Aupea con la ñico te me va lleva. Aupea la ñandillara o me deseas hoy cuame evañandé, queridos hermanos. Y vamos a procurar verdaderamente y vamos a entender que celebrar la cátedra de Pedro es celebrar a un Cristo que se dona, a un Cristo que se entrega, a un Cristo, entre comillas, vamos a decirlo así, que se institucionaliza, a pesar de que Jesús, cuando predica el reino de Dios, nunca vino a decir, bueno, peisha bella pona, peala vende normana. Jesús justamente lo que más criticó fueron los elementos, ¿verdad?, de las reglas o las normas que pueden a nosotros, nos pueden desviar de lo esencial y de lo fundamental. Jesús va por encima, pero el hecho de vivir en comunidad nos llama siempre a una buena organización. Y esa organización es la que nos va a llamar, queridos hermanos, a vivir bien. Porque el amor será lo fundamental y lo elemental dentro de esta comunidad donde está alguien que nos dirige, alguien que nos muestra el camino, alguien que comienza a decirnos, bueno, queridos amigos, queridos hermanos, pueblo de Dios, por aquí tenemos que caminar, así tenemos que esforzarnos. Esta es la fuerza de un Dios que verdaderamente nos quiere renovar. Y por eso entonces también nosotros al leer, aquí hoy estamos leyendo del Evangelio de San Mateo, de nuevo es la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta que Pedro responde, tú eres el Mesías. Pero luego aquí viene justamente, entre comillas, la respuesta de Jesús, una vez que Pedro responde a la comunidad y responde por cada uno de nosotros. Tú eres Pedro. Y esto nadie te lo ha revelado, ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Es decir, para llevar adelante una institución, queridos hermanos, necesitamos verdaderamente entonces institucionalizarnos. Esto significa también entonces ponernos de acuerdo, escribir, entender, saber, reflexionar, porque la comunidad cristiana, después de que Jesús haya hecho toda esta experiencia tan hermosa con sus discípulos que lo siguieron, que ha enviado a sus apóstoles justamente para que otros puedan seguir esta propuesta de vida. Una vez que Jesús muere, resucita, ahora es la comunidad la que va a seguir, el alter Christi, somos nosotros. Pero esta comunidad que sigue, que vive, que va vivificando, que se va multiplicando, que va transformando la sociedad, en un momento, y este es el tercer momento, llega y se pregunta, ¿qué hacemos nosotros ahora? Que muchos de estos seguidores de Jesús van pasando a la otra vida. ¿Cómo nosotros vamos a continuar? Ahí está. La iglesia debe ser, la comunidad debe ser institucionalizada. Y más aún cuando sus seguidores comienzan a crecer, a ser numerosos. ¿Cómo mantenemos este ritmo y cómo mantenemos las propuestas del Señor? Queridos hermanos, al celebrar hoy la cátedra de Pedro, recordemos de esta misión tan importante de cada uno de nosotros, sentirnos parte de la iglesia, sentirnos parte de una institución que camina y sentirnos sobre todo parte de una iglesia que procura vivir los principios y los valores que el Señor nos ha dejado. ¿Dónde está al frente? Alguien que es nombrado justamente para nosotros el Papa y que justamente Él está sentado en esa cátedra. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestra iglesia, para que nos instruya y nos estimule a buscar la sabiduría que viene de Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas
y laicos para que promuevan la acción pastoral con el espíritu ecuménico. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los padres de familia, para que sientan la cercanía y la bendición de Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los excluidos sociales, para que sepamos trabajar por la igualdad y crear justicia social, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad, Señor, las oraciones y ofrendas de tu Iglesia para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol San Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir, proclamar tu gloria. En la conmemoración de la Santa María siempre Virgen, de su maternidad, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Santo, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Dios y Padre nuestro, que en la celebración del apóstol San Pedro nos alimentaste con el cuerpo y la sangre de Cristo, haz que este misterio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invoquemos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Rosario, que intercede
nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. Derriba mis muros, Señor. Oración de sanación y liberación. Con el reverendo Padre Víctor Cabañas, la hermana Alicia y el grupo del Rey de Reyes. Jueves 24 de febrero, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Ingreso por la calle Colón. Colón 1112. Derriba mis muros, Señor. Oración de sanación y liberación. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola,
Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre Don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia en corazón.
para ti. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: ¿para casarme, Padre, tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum.
El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Pues te conocí, hay gozo por tu llegada a mí. La Madre de Dios, mi ejemplo a seguir, hermosa y perfecta.